acabamos de leer, una de las porciones más polémicas de toda la Biblia, e infieren cierto antagonismo entre las enseñanzas de Jesús y las palabras de Moisés en la llamada ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, y en cierto modo implican una especie de conflicto entre las palabras de Jesús y de Moisés dadas por Jehová. Estos malos intérpretes suponen que Jesús vino a traer una enseñanza más misericordiosa, una enseñanza menos legalista, más acorde con la gracia revelada en el Evangelio. Pero si examinamos con cuidado estas palabras, nos daremos cuenta de que tal conflicto es una mera apariencia. Las enseñanzas de Jesús no contradicen en lo absoluto las palabras de Moisés. El mismo Jesús declara en el Sermón del Monte, en el versículo 17 de este capítulo: no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Nulificar, suplantar. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino a contradecir a Moisés. No hay ningún conflicto entre Cristo y el Antiguo Testamento, como algunos suponen, sino entre Cristo y la interpretación rabínica del Antiguo Testamento, la interpretación que los escribas y fariseos seguían. Así que no nos detendremos en revisar punto por punto de la lectura que hicimos, ya que es bien conocida, sino más bien la esencia del versículo 39. No resistáis al malo. Si te hiriere en la mejilla derecha, muéstrale la otra. Y así ir observando la interconexión tan profundamente interesante de este segmento del Sermón del Monte con otros pasajes de las Sagradas Escrituras para poder entenderlo. Bien, los escribas y fariseos habían torcido el Antiguo Testamento para sus propios fines, pero Cristo vino a liberar el Antiguo Testamento de todas esas deformaciones. Esta sección del Sermón del Monte no fue dada con el propósito de regular la manera en que las naciones deben lidiar con el mal, y tampoco debe ser interpretada de tal manera que nulifique otras partes de la Escritura. Por otro lado, la ley del talión enseñaba un propósito básico: proteger a los ciudadanos de los malhechores es responsabilidad de los gobernantes. Frenar el avance de la maldad es ocupación de los magistrados. Esta ley fue promulgada para proveer a los jueces una norma equitativa de justicia, de modo que el criminal sea castigado de acuerdo al crimen que ha cometido. Pero nunca se pretendió que esta ley fomentara un espíritu vengativo entre los judíos. La ley del talión debía ser aplicada por los jueces de Israel. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21.
cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A quiénes especifica que deben poner en práctica esta ley? A los jueces de Israel. Pero en lo que respecta a nuestras relaciones personales unos con otros, el Antiguo Testamento enseña lo mismo que Cristo establece en el Sermón del Monte. No debemos tomar venganza por nuestras propias manos. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digáis, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿En dónde está este texto? En el Antiguo Testamento. Y seguimos, Proverbios capítulo 24, versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. El Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley o los profetas. Él vino más bien a cumplir la ley, a mostrar su verdadero alcance. Deuteronomio 32, 35, dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. Entonces, el Sermón del Monte es reiterar la verdadera explicación de la ley y su aplicación correcta. Hermanos, ¿qué dice Dios con respecto a la venganza personal? ¿Cómo se supone que debe reaccionar un hijo de Dios cuando alguien le agrede? No resistáis al malo. Ahora bien, como dije al principio, las malas interpretaciones han generado tantas explicaciones tan absurdas, ridículas y hasta heréticas de esta sección del Sermón del Monte. Este texto no establece una prohibición a que resistamos el mal. Los creyentes deben resistir el mal, porque Dios lo resiste activamente y nosotros debemos ser en todo imitadores de Dios y no debemos asumir la posición irresponsable de un pasivo que se cree pacificador, pero se hace de la vista gorda con tal de no tener problemas con otros, con tal de mantener un buen ambiente social o laboral. Para algunas personas, ser un pacificador significa sacrificar principios que no son negociables con tal de no tener problemas con nadie. Eso no es ser un pacificador, eso es ser un pasivo, es ser algo inerte. Esa forma de actuar es contraria a lo que se espera de un verdadero hijo de Dios. Constantemente nos vemos sumergidos en situaciones en las que tenemos que resistir activamente el mal, incluso dentro de las iglesias. ¿Y qué dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, quédate callado, no te metas.
que haga lo que él quiera. Eso dice. No. ¿Qué dice realmente? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, no te quedes ahí. Toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a esto de querer hacernos de la vista gorda cuando un hermano está equivocado. Esa actitud de fingir que no pasa nada solo es falta de amor, porque estás diciendo con eso que la vida espiritual de esa persona a ti no te importa y que tú quieres la tranquilidad por encima de cualquier cosa. No te quieres ver metido en cosas difíciles, porque si yo le llamo la atención a esa persona, se puede ofender. Hermanos, no perdamos de vista las Escrituras, que es lo que realmente aprovecha. Cuando detecte un gran error en el testimonio o en el corazón de su prójimo, usted tiene que dar el primer paso y cumplir la palabra de Dios, porque así demuestra que está preocupado por el alma de esa persona o de ese hermano. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio que algunos comerciantes habían convertido al pueblo en un mercado? ¿Se limitó a lamentar la situación o resistió activamente el mal? No solo tomó un azote, hizo un azote de cuerdas y los corrió a todos. De manera que cuando Cristo dice, no resistáis al que es malo, significa que usted tiene que contraponerse y responder, pero de una manera diferente, y esto es en el carácter de Cristo. Es decir, cuando uno de los alguaciles en el patio de Anás le dio una bofetada a Jesús, en el Evangelio de Juan 18, ¿qué hizo Jesús? Literalmente le puso la otra mejilla para que le diera otra bofetada. No. Versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? No devolvió al alguacil golpe por golpe, pero tampoco le puso la otra mejilla para que lo siguiera golpeando. Ese alguacil estaba abusando de su autoridad, estaba haciendo lo malo, y si Cristo le hubiese puesto literalmente la otra mejilla, lo estaría provocando a volver a pecar, pero él nunca cometió ese error. Pero algunos siguen tomando la instrucción en forma literal. Si alguien me da una bofetada, yo tengo la obligación de ponerle la otra mejilla para que me dé otra bofetada. Así solamente está tentando a la otra persona a que escale en su maldad. Y eso no fue lo que hizo Cristo al hacer la pregunta al alguacil. Estaba resistiendo el mal en su carácter. Lo confrontó en el razonamiento. Esa es la otra mejilla. Esa es la mejilla distinta. Supongamos que usted llega a su casa una noche y descubre que hay dentro un ladrón. ¿Debe usted resistírsele al ladrón? ¿O debe dejarlo hacer lo que le plazca
dentro de su casa. Hermano, no solo estás en el pleno derecho de proteger lo que es tuyo, porque eso te lo dicen las autoridades y sabemos que debemos someternos a las autoridades porque todas están puestas por Dios, sino que también tienes la obligación de proteger a tu familia porque eso te lo exige la Biblia. Entonces, supongamos que logras atrapar al ladrón. ¿Qué se supone que debes hacer ahora? ¿Debes dejarlo ir o debes llamar a las autoridades? Entregar al malhechor a las autoridades es cooperar y sustentar esa institución divina. No podemos tomar las palabras de Jesús como una prohibición a defendernos cuando nuestra vida está en peligro. Los ejemplos en la lectura que hicimos son situaciones incidentales. No es lo mismo lidiar con un individuo en un momento de ira y que sin razón nos hiere en la mejilla, que tratar con alguien que nos apunta con una arma y está dispuesto a quitarnos la vida. O aplíquelo a su vida laboral. No es lo mismo que tu jefe te llame la atención por algún descuido que tuviste, a que te quiera correr, difamar, hostigar o incluso demandar porque no quieres apoyar la corrupción. En estos casos, hermanos, si tenemos a la mano el poder de hacerlo, debemos defendernos. Debemos defendernos poniendo la mejilla distinta. ¿Cómo? ¿Entrando en contenciones, en gritos, en ofensas? No. Acudiendo a las autoridades superiores, porque están puestas por Dios para eso precisamente. Como ciudadanos responsables hay que conocer las leyes para poder protegernos y frenar la maldad que nos quiere acechar, perseguir y sobajar. Ahora, cuidar la ley de Dios, cuando nos dice no matarás, también incluye proteger nuestra propia vida. Los hijos de Dios no deben tomar venganza. Cristo dice, no resistáis al que es malo. Y lo que está prohibiendo es ese espíritu vengativo que nos mueve a desear el mal de aquellos que nos han causado algún mal. Esa actitud vengativa es directamente opuesta al espíritu de amor que se supone que debe gobernar al pueblo de Dios. Bajo ninguna circunstancia debemos tomar represalia igual contra aquel que nos ha hecho mal. Bajo ninguna circunstancia debemos actuar contra otra persona movidos por el resentimiento. No es lo mismo amonestar a un individuo que ha hecho lo malo del modo como lo hizo Cristo con el alguacil, movido por un deseo de hacerle bien, movido por un deseo de fomentar la justicia, movido por un deseo de defender la verdad de Dios, de traer a ese individuo al arrepentimiento. No es lo mismo hacer eso que descargar sobre él nuestra ira porque nos hemos sentido ofendidos por el mal que nos ha hecho. Una cosa es defender la verdad, defender la justicia, defender la santidad de Dios, y otra cosa es defender nuestro orgullo, defender nuestro yo. En ocasiones su testimonio lo verán equivocadamente mal, tachándolo de conflictivo.
pero no por eso debe dejar de hacer lo que está llamado a hacer como cristiano hasta que el mundo sepa y entienda que usted, hermano, usted es distinto. Vayamos al ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 16. Pablo junto con Silas llegan a Filipos y comienzan a predicar. Hay una muchacha ahí con espíritu de adivinación. Pablo reprende ese espíritu y cuando los dueños de esa joven se dieron cuenta que sus ganancias se habían terminado, reaccionaron violentamente y fueron a los magistrados. Versículo 19 en adelante. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Entonces, Pablo y Silas quedarían resentidos en su orgullo. No, cantaban himnos a Dios en la cárcel, no tenían el corazón lleno de amargura. Estos hombres eran verdaderos discípulos de Cristo, tanto así que iban a mostrar la verdadera otra mejilla, la mejilla distinta. Y aquí sí quiero, hermano, que busque conmigo en su Biblia, Hechos 16, versículo 35. Hechos 16, versículo 35. Bien, síganme con la vista, la lectura. Versículo 35 en adelante. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, ¿qué dice? Les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué pasó aquí? Pablo les hace ver una serie de injusticias, sabiendo que la ciudadanía romana era muy importante. Hermanos, ¿actuó Pablo con orgullo al exigir que los magistrados vinieran a sacarlos personalmente? No. Pablo, conociendo sus derechos como ciudadano romano, en vez de quedarse pasivo, reacciona en el carácter de Cristo, porque Pablo sabía que esto era necesario, no por su propia reputación, sino por el bien de la iglesia que acababa de nacer en Filipos.
y marcar así un precedente. Él estaba defendiendo la iglesia de Cristo. Ese es un verdadero discípulo que entiende cómo es mostrar la otra mejilla. Vemos a Pablo haciendo uso de sus derechos cuando entendió que era necesario usarlos en el momento preciso y correcto. Ese es el espíritu que el Señor promueve en el Sermón del Monte, un espíritu que es totalmente contrario al deseo de venganza. De la manera que actuó nuestro Señor Jesucristo, así estamos llamados nosotros a actuar. Cuando Cristo tuvo que defender el honor y la santidad de Dios que estaba siendo profanada en el templo, el Señor estuvo dispuesto a actuar enérgicamente. Si es para defender el honor de Dios y su justicia, todas mis energías. Si es para defenderme a mí solo por engreído y soberbio, yo no tengo nada que defender, porque así como sé que ahora soy linaje escogido, también sé que soy un pecador que fue salvado por la gracia de Dios cuando iba camino al infierno. La venganza le pertenece al Señor, sí, pero con la sabiduría que proviene de lo alto, usted debe saber el momento y la manera exacta para reaccionar al mal, porque también es su deber hacerlo. Ahora, cuando tomamos represalia, nosotros mismos estamos tratando de robar a Dios un derecho que solo a Él le pertenece. Cuando alguien te ha violentado y tú contraatacas con las mismas palabras, con un tono áspero, rudo, con el propósito de lastimar, solo te estás mezclando con la maldad. Cuando Dios te llamó a salvación, también te aclaró que sufrirás dificultades. Eso es parte del paquete completo de ser cristiano. Y si no estamos de acuerdo con esas especificaciones, entonces quitémonos la careta de esa falsa profesión de fe y esperemos resignados la condenación eterna. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nunca cometió pecado, ni se halló engaño en él. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba. Cristo pedía al Padre que los perdonara, porque él ya los había perdonado en su corazón. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Señor de señores, escupido, maltratado, burlado, golpeado y clavado en una cruz por viles criaturas, y lo que salía de su corazón era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es difícil, sí es difícil, pero es necesario luchar contra nuestras propias pasiones e impulsos si te dices ser cristiano. Descargar nuestra ira contra alguien usando palabras hirientes, palabras denigrantes, es como un asesinato verbal. Si no somos capaces de perdonar a otros sus ofensas, eso es un síntoma inequívoco de que nosotros no conocemos el perdón de Dios. No te engañes a ti mismo. Si tú no puedes perdonar, tú no conoces el perdón de Dios. Puedes aborrecer el mal que otra persona te hizo, pero no significa que debes aborrecer a la persona.
tienes que aprender a separar que precisamente porque aborreces esa maldad, pero amas a tu prójimo que está haciéndote mal, entonces necesitas encontrar la manera de mostrarle la otra mejilla en el carácter de Cristo, buscando el razonamiento y arrepentimiento de esa persona, y ahí observará entonces la mejilla distinta. Bienaventurados los pobres en espíritu, esto es, bienaventuradas aquellas personas que se han mirado hacia adentro y saben que realmente no valen nada delante de Dios, aquellos que saben que son polvo y que solo pueden ser salvados por la gracia y misericordia de Dios. Mas también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un pacificador no toma venganza, es un pacificador, él procura activamente la paz. Ha sido rescatado de sus pecados y ahora ama a Dios y ama al prójimo y por lo tanto promueve con su vida la gracia y la gloria de Dios. En ocasiones tendrá que decir verdades que inevitablemente harán sentir incómodo al otro, pero lo hará porque desea hacerlo recapacitar. ¿Creen ustedes que los fariseos y los escribas no se incomodaron cuando Cristo les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia? Cristo sabía que lo tenía que hacer, y el mismo Cristo también dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús, al pronunciar aquellas palabras tan duras, reflejan que estaba afligido, pero no porque se sintiera ofendido, sino que era la descarga de su corazón que llevaba consigo el profundo dolor de alguien que ama a otro que será destruido por su insensatez. La intención no es decir que el cristiano verdadero nunca puede sentirse ofendido si alguien le hace daño, o que los cristianos nunca sienten el impulso de tomar venganza. No, es que los que son de Cristo no se caracterizan por actuar de ese modo. Ellos saben que son pecadores, que han sido perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Un cristiano sabe que no merece otra cosa que la muerte y por consiguiente sabe que no tiene nada que vengar, y por eso lucha contra su orgullo cuando percibe que está siendo arrastrado hacia la maldad. El cristiano a veces actúa con espíritu vengativo, pero se constriñe cuando reflexiona y recapacita cuán terrible es para él ver que ha actuado sin rectitud. Hermanos, el pecado mora en nosotros, pero el pecado no reina en nosotros. Y por eso se espera de un creyente que se comporte no como se comportan los paganos. Ellos son vengativos, ellos son soberbios, ellos defienden su yo por encima de todas las cosas. Pero a nosotros se nos ha llamado a un fin más honorable: defender la pureza del pueblo de Dios que quiere ser mancillada tanto grupal como individualmente, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella.
Así que meditemos en este mensaje hasta conseguir discernirlo espiritualmente e interiorizarlo en nuestras vidas. Por la gracia y por la misericordia de Dios, y entonces, y solo entonces, en el carácter de nuestro Redentor, el mundo conocerá la verdadera otra mejilla, la mejilla distinta que no es vencida de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Ha llegado la hora de las ofrendas. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.